Hugo, Hugo, buenas ¿qué más? noches. Hola, Buenas noches, ¿cómo ¿cómo estás? están? Muy bien, esperando esta noche, como todas. Sí, ¿no? Cada live es mejor. Ay, Sí, sí. sí, yo he tenido muchísimos comentarios sobre estos programas y súper interesantes de gente nueva era que volvió al catolicismo y me dice, o sea, qué buen punto, pero te faltó tocar este punto, qué buen punto, pero te faltó tocar este Qué punto. bien, mira Qué qué interesante chévere. eso. O sea, Sí, que aparte están aportando sí, sí, sí. contenido. Genial. Me mandan mensajes y me dicen, acuérdate que hay que tocar este punto, acuérdate que hay que tocar este punto. Y yo digo, ok, no, estoy abierto. No, Ok. eso está genial porque la verdad, como decíamos ahorita, muchas personas tienen ciertas prácticas que la verdad no tenían ni idea que eran en contra del catolicismo. Y entonces se nos pierden súper fácil. Para eso es este espacio. De hecho, estas charlas nos pueden servir como material de consulta. Y para compartir, hombre, ¿tú no sabías que el tema del yoga, el Reiki? Pues mira este live. Bueno, y los que estén apenas viendo este video, los vamos a invitar a que busquen el primero y se vean todo el ciclo para que puedan Exactamente. entrar en contexto. Bueno, Hugo, en todo caso, ya sabes, este espacio es tuyo para que nos rinda bastante. Y Bueno, entonces, nuevamente, muchísimas gracias. muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo creo que hoy tenemos tres temas súper actuales, el tema de la angeliología, el tema del enegrama y el tema de las constelaciones, muy comunes. Ahora, hay que ser muy honesto, ¿no? O sea, todo esto son modas. Hace 20 años, cuando yo empecé, o 23 años que empecé en la nueva era, habían otros temas. Era la numerología, que hoy, de alguna forma, está relacionada con el enegrama, y habían otras técnicas, por ejemplo, cuando yo estaba era mucho el tema del niño interno en ese grupo nueva era donde yo estaba, hoy se ha convertido en el tema de las constelaciones, ¿no? Entonces, son reciclajes de temas novedosos a los cuales lo que le hacen es colgar temas, digamos, esotéricos o Ajá. de culturas antiguas. Entonces, aquí hay primer problema, porque también lo he visto en algunas personas que han comentado, y lo digo con todo respeto. Una persona que comentó, creo que en mi canal me dice, no, pero es que estas son técnicas antiguas, estas son técnicas que tienen 2000, 3000 años. El tema de la antigüedad no debería ser criterio para un católico. El criterio para un católico es, ¿viene o no viene de Cristo? O sea, la fuente es una fuente inspirada por Dios o no lo es. Entonces, yo creo que ese va a ser un punto importante que vamos a ver hoy, porque como les digo, en el enegrama vamos a irnos a ver que estas personas que siguen el enegrama claman de que esta es una técnica que tiene miles de años. No es lo mismo con el tema de las constelaciones. Vamos a ver dónde hay un componente católico, católicos que fueron católicos y se salieron del catolicismo. Por ejemplo, el fundador del Enegrama es un ex católico, es sacerdote jesuita. Hoy les voy a contar un poquito al respecto. Vamos a ver algunos temas del Enegrama, de dónde llegó, y les voy a dar una cosa que cuando la descubrí me impactó muchísimo, sobre todo el tema del origen, y también vamos a hablar del tema de ángeles y angeliología, que cuando yo estaba en la nueva era y yo tenía cierta posición de liderazgo en la organización donde estaba, cuando queríamos jalar católicos, a que no se imaginan cuál era el tema que proponíamos para ir y hacer presentaciones públicas, y llegaban montones de católicos. El Ángeles. tema de la angeliología, y así lográbamos jalar a muchas personas que desafortunadamente dejaron de ser católicos, dejaron de estar en el banquete por irse a comer migajas a la nueva era. Entonces, ese es uno de los puntos, ¿no? Con respecto a la angelología, es supremamente atractiva para las personas. Y hoy lo que yo quiero hacer con ustedes es contarles, digamos, dónde está la trampa de la angelología en la nueva era, porque hay una trampa. Pero no podemos entrar a ver el tema de angelología si no vamos a la Biblia y vemos cuál es el origen de todo, ¿no? Entonces, si ustedes abren su Biblia en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, ustedes se van a dar cuenta de que hay una guerra, es una batalla gigante. Y dice, y hubo guerra en el cielo, y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon y no prevalecieron. Entonces, ahí tenemos la historia de la caída de ciertos ángeles, los cuales eran comandados por Lucifer. Y uno de los puntos importantes aquí a tener en cuenta es, por ejemplo, la segunda de Corintios 11:14 dice que, y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Entonces, yo quiero decirles esto. En la Biblia hay nombres de 4 ángeles. Está el arcángel Gabriel, está el arcángel Miguel, está el arcángel Rafael. ¿Y cuál es el cuarto?
lo acabo de nombrar, Lucifer, Satanás, es uno de los ángeles en la Biblia, pero es un ángel que cayó, es un ángel que se rebeló y que fue echado del cielo por nada más y nada menos que por el arcángel Miguel. Entonces, ¿por qué quiero abrir esto con esa narración? Porque yo creo que para entender angelología, lo más importante que ustedes pueden tener en cuenta es que hay una guerra, hay una batalla, y en esa batalla, como decía el apóstol Pablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Entonces, para mí es muy importante transmitirles eso. Hay una guerra espiritual y nosotros vamos a tener que tomar un bando. Vamos a tener que tomar un bando. Y lo que sucede aquí, y aquí es la clave, es que muchas veces creemos que estamos jugando del bando adecuado cuando en realidad estamos jugando del bando del enemigo. Y yo lo digo por mí, porque yo estuve por muchísimos años en la nueva era invocando ángeles como Chamuel, Caridad, Yofiel, Zadkiel, Amatista, etcétera, etcétera. Ángeles que no están de ninguna forma, de ninguna manera en la Biblia, y ángeles que uno no sabe. Uno no sabe. De hecho, la Iglesia Católica ha definido y el magisterio ha indicado que nosotros no debemos darle nombres a ángeles aparte de los que conocemos por revelación divina. De hecho, han habido órdenes católicas que han estado de alguna forma inclinadas hacia los ángeles y en algún momento han recibido revelación privada y empezaron a darle nombres a los ángeles, y el magisterio les dijo, no, eso no es legítimo, eso no es adecuado, simplemente nos vamos a quedar con los nombres de los ángeles que se conocen. Como les digo, ¿cuáles son los que se conocen? Gabriel, Rafael y el arcángel Miguel. Entonces, eso es muy importante y quiero insistir porque de las cosas clave está en que hay una gran cantidad de engaños en el tema de la nueva era con respecto a los ángeles. Por ejemplo, donde en la organización que yo estaba se hablaba de los ángeles de los 7 rayos y entonces teníamos el arcángel masculino y la contraparte femenina en cada uno de los 7 rayos, es decir, manejábamos 14 arcángeles, aparte de los serafines, los querubines, etcétera, etcétera. Pero entonces, de esos 14 arcángeles, imagínense, invocábamos 10 que probablemente son demonios y 4 que son verdaderamente arcángeles. Y en el caso mío, digamos, no tuve mayores experiencias negativas, pero definitivamente eso se puede convertir en una puerta de entrada dependiendo de cuál es la intención de la persona, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes que también quiero transmitir aquí, los ángeles podemos trabajar con ellos. La Iglesia Católica nos muestra y nos da, digamos, nos da los lineamientos para trabajar con los ángeles. Ellos ayudan de una forma importante, interceden por nosotros y tenemos a nuestro ángel de la guardia, del cual voy a hablar un poco más adelante. O sea, es legítimo trabajar con ángeles, pero lo que no es legítimo es invocar a ángeles que eventualmente y probablemente sean ángeles que no trabajan del lado divino, sino que realmente trabajan es para el enemigo. Esa es la gran trampa de la nueva era y es muy fácil. Ahora, ¿cómo cae la gente? La gente cae a través de 2 cosas. Primero, a través de la novedad, a través de decirles que vamos a hacer rituales de curación, de sanación, de energía, y generalmente en muchas de esas actividades lo que sucede es que se empieza a recibir revelación privada. Y eso es como la miel para las moscas. O sea, la gente se conecta muy fácil con esos temas de revelación privada. Y déjenme decirles, en el tema de revelación privada, yo creo que lo he visto prácticamente todo. Y lo que sí puedo decirles en que en temas de revelación privada es muy fácil que el demonio se meta y confunda. Es muy, 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 muy fácil. Hugo, pero ¿qué es temas de revelación? Pues, ¿qué es revelación privada? Revelación privada, sí, revelación privada es esto. Te invitan a ti a una reunión de ángeles, ¿cierto? Donde vamos a hablar de los ángeles y resulta que cuando llegas allá te dicen, bueno que vino, vamos a hacer unas oraciones, vamos a invocar tu ángel, etcétera, etcétera. Y empiezan a invocar pues estos ángeles de los cuales desconocemos su origen, el origen de su nombre, ¿no? Entonces, en alguno de esos momentos llega alguien y dice, bueno, y aquí tenemos a fulanita de tal o a fulanito de tal, que es un canal de los ángeles. Los ángeles utilizan esta persona para relacionarse y para dar mensajes.
Ah, Y la persona, estando plenamente consciente, de nuevo, no estamos hablando de mediunidad, no es que la persona cae en trance, sino plenamente consciente, la persona dice, sí, estoy recibiendo mensaje del arcángel Chofiel o del arcángel Chamuel o de cualquiera de estos ángeles o del arcángel Metatrón. Y entonces la persona empieza a dar mensajes y luego de pronto toma esos mensajes, los escribe y los manda por correo, los publica, etcétera, etcétera. Y eso realmente tiene un origen turbio, tiene un origen oscuro, pero la gente no lo nota. ¿Por qué? Y aquí viene la clave, escúchenme muy bien. En la nueva era les van a hablar, estos ángeles falsos van a hablar de amor, van a hablar de paz, van a hablar de prosperidad, van a hablar de que tú estás, de que el universo es para ti, de que todo lo que tú desees, Dios ha hecho el universo para que se cumpla en ti, lo cual, en cierto sentido, hay ciertos elementos de verdad. El problema es que no se sacrifica el ego, no, lo que Jesús nos dijo, y si ustedes fueron a misa esta semana, se habla de la semilla que tiene que morir para que realmente pueda dar vida, ¿no? Entonces, la clave del cristianismo es que debemos morir a nosotros mismos. Hay algo en nosotros a lo que nosotros debemos morir. Pero en la nueva era ese tema no se habla. Es decir, lo que hacen es estimularte todos tus deseos humanos, todos tus apegos. Busca que tú cumplas todas esas metas sin necesidad de aferrarte a Jesús y a su gracia salvífica. Entonces, realmente nos vamos por un camino distinto, nos vamos por el camino de el yo quiero, lo mío, para mí, y nos olvidamos de que realmente el objetivo del camino espiritual es nuestra unión con Jesús, es realmente reflejarlo a Él. Entonces, allí es donde uno empieza a ver, y son esos distintivos que a uno le ayudan a entender qué es lo que está equivocado en este tema de nueva era. Y el problema fundamental está en este, ¿no? Recuerden, el diablo se viste como ángel de luz. Hay personas que pueden pasarse años completos enredados en temas de angelología, pensando que están, digamos, trabajando con los ángeles, cuando en realidad puede ser que estén trabajando con demonios. Desafortunadamente en el Reiki, a niveles más elevados, ya se empieza a hablar de ciertos seres espirituales, en algunos casos ellos hablan de ángeles, y de nuevo, estas son cosas muy peligrosas por medio de las cuales la gente puede terminar con posesiones demoníacas o con maldiciones que se despiertan en la vida de las personas, de las cuales he sido testigo de muchos casos en los que las vidas de las personas realmente empiezan a ir mal. O sea, aparentemente por un tiempo van bien y luego las cosas empiezan a ir muy mal y bueno, la gente termina con una cantidad de problemas, porque eso es realmente, por sus frutos los conoceréis. Realmente en estas cosas no se van a ver buenos frutos, y de nuevo lo digo porque lo vi, lo experimenté con cientos de personas que conocí durante muchos años, y como les digo, al menos en la organización donde yo estaba, el tema de la angelología era fundamental, y de nuevo era una de los ganchos para atraer a católicos. Hugo, y hay mucho que, ay, yo te voy a mandar a Los Ángeles a la casa, entonces para que lo recibas. Tienes que organizar la casa, ponerla no sé cómo, y he escuchado unas experiencias muy aterradoras de eso, porque les abren la puerta y todos los invitan a entrar, y después empiezan a escuchar cosas en la casa, o sea, les ha pasado cosas muy horribles. Sí, porque abrimos la puerta de nuevo. ¿Cuáles ángeles? Que me digan los nombres. Y si empezamos a hablar de nombres distintos a los ángeles que hemos hablado, lo más probable es que empiece a haber un desfile de demonios por nuestra casa. Estamos abriendo las puertas, ¿no? O sea, abrimos las puertas a Dios o abrimos las puertas al enemigo de Dios. Y generalmente lo que pasa cuando la gente no sabe es que está abriendo las puertas al enemigo de Dios. O sea, cuando hacemos eso, cualquier cosa puede pasar. Van a empezar a ver, van a empezar a ver posesiones, movimientos, cosas en la casa que definitivamente son paranormales, y el problema es que la gente abre la puerta. Ahora, yo quiero ser muy claro en algo. Ustedes quieren trabajar con ángeles, les voy a dar hoy la clave para trabajar con ángeles. Muy fácil, son 2 claves. Si quieren, empiecen a trabajar con su ángel de la guarda. El ángel de la guarda está allí, no está allí para traerles prosperidad material solamente, puede ayudar en algunos casos, definitivamente el ángel de la guarda, pero ese no es el objetivo es la salvación de su alma. Entonces, el ángel de la guarda está allí para inspirarlos, guiarlos, mostrarles cuáles son esas cosas que ustedes deben mejorar, cuáles son las cosas que deben santificar. Y por otro lado, una herramienta que yo he encontrado súper poderosa, que empecé a hacer la semana pasada,
ya con toda la seriedad y con toda la definición del caso, es lo que se conoce de varias formas. O el rosario del Arcángel Miguel, se lo conoce así, se lo conoce también como la corona o la coronilla del Arcángel Miguel, y es una devoción que el Arcángel Miguel se le apareció a una venerable hace un par de siglos, y le dijo que él deseaba que se le hicieran estas recitaciones a los diferentes coros celestiales. O sea, estamos hablando en la teología católica, en la tradición se encuentran 9 coros celestiales, y de esos coros celestiales nosotros tenemos la capacidad de trabajar con todos y cada uno de ellos, serafines, querubines, tronos, potestades, virtudes, etcétera, etcétera. Y los podemos invocar de forma legítima a través del rosario del Arcángel Miguel, en el cual se reza el Padre Nuestro, el Ave María, se hacen unas invocaciones muy específicas a cada una de estos 9 coros angelicales, y yo les puedo decir, hay una promesa específica del Arcángel Miguel de que nos va a ayudar, y esto es lo más bonito para mí, que cuando vamos a misa nos dice el Arcángel Miguel, sí, nosotros somos fieles en esa devoción, que cuando nosotros vamos a misa vamos a tener 9 ángeles a nuestro lado cuando estamos tomando la comunión. ¿Cuáles son esos 9 ángeles? De nuevo, son ángeles, van a ser de cada uno de esos coros, ángeles, arcángeles, virtudes, potestades, tronos, serafines, querubines, y ellos van a estar con nosotros y van a permanecer con nosotros, van a ayudarnos, no solamente a nosotros, sino a nuestros familiares, para que no tengamos que pasar por las penas del purgatorio. Entonces, de nuevo, quieren trabajar con ángeles de forma legítima, quieren verlos operando, trabajando en su vida, empiecen hoy. Primero, con su oración al ángel de la guarda para que los ayude a santificar, y por otro lado, con el rosario al Arcángel Miguel, que se puede conseguir, no es sino que hagan Google corona del Arcángel Miguel y se van a dar cuenta de que lo encuentran. Y como les digo, esta es una devoción muy, muy tradicional, muy católica, y que les va a dar la tranquilidad de que lo que están haciendo es invocando los verdaderos arcángeles, no esos falsos arcángeles o esos falsos ángeles que vienen con muchas de estas enseñanzas de la nueva era. Hugo, una de las grandes cosas que, uno de los principales temas que le escucho a personas que están involucradas con la nueva era es, pero es que a mí no me pasa nada de eso lo que tú dices, es que, ¿cómo así que una posesión? Yo no siento nada, y yo siento es paz, tranquilidad, amor, en las prácticas que yo hago, yo solo me encuentro con esto, y claro, como no han tenido hasta ese momento no han tenido ningún tipo de experiencia paranormal, no sienten dolores, no sienten nada malo, sienten que en el lugar donde están es el indicado, que Sí, es uno de los grandes y problemas. lo que sucede es que muchas veces estas cosas no se manifiestan en 3, 4, 5 años, sino que son muchas veces temas de más largo plazo, ¿no? Lo que yo le diría a estas personas es esto, ¿no? La Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo, y Cristo prometió el Espíritu Santo a su iglesia para guiarla. ¿Cómo podemos pensar nosotros que tenemos un mejor criterio que la iglesia que Cristo fundó, que está siendo guiada por el Espíritu Santo, para saber mejor que ella qué es lo mejor o qué no es lo bueno? Entonces, desde esa perspectiva, mi invitación es a las personas a que tengamos un poquito más de humildad, a que escuchemos lo que el magisterio de la iglesia nos ha dicho, porque siempre la iglesia es sabia y las cosas que nos dice las dice por nuestro bien. Estos temas de nueva era, como les digo, muchas veces, y eso pasa, al principio las cosas van muy bien, porque el enemigo también tiene poder y capacidad, y él lo que quiere es engañar el alma en el largo plazo, ¿no? Y muchas veces es después de cierto tiempo. A mí me costó 25 años entenderlo, o sea, es que yo estuve entre 23 y 25, dependiendo de dónde pongo el punto de partida, pero el punto es que no es fácil, para nada fácil, darse cuenta de dónde está el error, y aquí viene la clave. Muchas personas piensan que estos temas nueva era son temas donde es muy fácil identificar cuándo es la luz y desde la oscuridad. Déjenme decirles, no es fácil identificar en la nueva era cuándo es la luz y cuándo es la oscuridad, y especialmente para personas que no han sido entrenadas en teología, que no conocen y no entienden su Biblia, no la conocen en profundidad, y a personas que no están en continua comunión con Jesús a través de la Eucaristía. Es muy difícil, es muy fácil que las engañen. Entonces yo a lo que diría es, tenga mucho cuidado, y una de las cosas por las que uno cae muchas veces es el orgullo, ¿no? Y es el orgullo de pensar que yo sé mejor
que la iglesia, que yo sé mejor que el magisterio, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Yo creo que ese es el talón de Aquiles de muchas personas que entran en estos movimientos. Y no solo eso, Hugo, sino que como también vimos que nos escribieron, es que somos muy exagerados, es que qué fanatismo, o sea, es que de verdad que estamos entrando en un fanatismo. Y es que miren, estamos hablando del alma, estamos hablando de nuestra alma, de nuestra salvación. Lo que pasa es que lo que yo les he contestado es, Hugo lo dijo muy claro, esto es para católicos que quieran llevar una fe recta. Esto no es para tibios ni para acomodados. Y en estos días hasta yo le decía a Les acá, me da mucha tristeza cómo nosotros en nuestra fe católica volvemos es un mercado de pulgas. Uno no ve, pues yo no he visto personas que pertenecen a otras religiones saboteando su propia religión como los católicos. Yo no veo, pues, me parecería muy raro ver un budista con una cruz en su cuarto o arrodillado ante un santísimo porque allá se siente muy rico, pero para nosotros sí, eso es como, no, eso hacemos lo que se nos dé la gana con nuestra fe. El problema, Ana, es que como todo Dios nos lo regala en la Iglesia Católica, la Eucaristía no tiene costo, la gracia no tiene costo, entonces lo por debajeamos. Pero cuando vienen y nos dan un seminario de angelología, donde viene el fulanito de España, que supuestamente es un gran canal, entonces ahí sí pagamos $300 por ir a ver esa conferencia, ¿no? Pero cuando nos tenemos la Eucaristía y el Santísimo a una cuadra, decidimos no ir porque pues supuestamente queremos novedad, pensamos que entre más moderno, entre más nuevo, entre más evolucionado, mejor, pero las cosas en teología no funcionan de esa forma. Es más, lo más confiable es aquello que tiene una tradición y lo más confiable es aquello que tiene un origen muy claro y en este caso la palabra revelada de Dios. Cuando nos alejamos de eso, nos vamos a enredar, tarde o temprano nos vamos a enredar. Nadie puede amar y defender lo que no conoce. Mire qué hermoso ese comentario. Exactamente, ¿no? Y por eso es muy importante, muy, muy importante que conozcamos nuestra fe, que la conozcamos muy bien. Yo aprendí a amar la Eucaristía cuando realmente la conocí, porque cuando dejé la Iglesia Católica, cuando tenía 16 años, la dejé porque no podía amar la Eucaristía y no podía amar la Eucaristía porque no la comprendía, no la entendía. Cuando volví, 23 años, 24 años después, adoro la Eucaristía, vivo por la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de mi vida, es lo que me nutre espiritualmente, lo que me da paz, lo que me da alegría, lo que me da tranquilidad. Pero ahora eso pasa porque la aprendí a conocer, porque estudié y porque me formé y porque en un momento Dios, a través de su gracia, porque es una gracia de Dios, me mostró que es ahí realmente donde está el verdadero regalo que nosotros como católicos tenemos y nadie más tiene. Entonces yo sé, eso le molesta a muchas personas, ¿no? Decir, es que los católicos tenemos esa verdad, los católicos tenemos a Cristo, porque estamos en un mundo de relativismo en el que ponemos en la misma, digamos, en la misma balanza a Buda y ponemos en la misma balanza a Cristo y pensamos que son iguales, ¿no? Y esa es una de las trampas de la nueva era, es quitarle a Cristo esa relevancia, esa trascendencia que tiene y la trascendencia que tiene su sacrificio para elevar a otros, y otro tipo de enseñanzas, especialmente enseñanzas de Oriente, a un pedestal o a un lugar donde realmente no se merecen. Completamente. Bueno, dos preguntitas antes de que continúe de pronto con otro temita, y es que preguntan que si tener una amistad muy cercana, que sea pura nueva era, le puede hacer daño a ella, y otra dice que si puedes hablar un poquito sobre el tema de las comidas, como que puede ser nueva era. Ok, sí, el tema de las comidas, créame que ese sí es un tema, podríamos hablar por horas, todo el tipo de dietas que hay en los movimientos nueva era, desde la macrobiótica hasta, bueno, puedo hablar de cualquier tipo de dietas, pero primero el tema de la amistad. Yo creo que no nos podemos, y yo particularmente he cometido el error de alejarme de amigos nueva era, pero en cierto momento creo que debe ser un equilibrio en el cual estamos allí también para apoyarlo, para ayudarlo, porque si no tenemos contacto con la persona no, probablemente no va a tener la oportunidad de conocer la verdadera fe, ¿no? Así que es un equilibrio de saber. Ahora, si esa persona realmente lo único que desea es jalarnos hacia allá y no tiene ningún interés en realmente conocer la verdad, encontrar la verdad, pues también yo creo que ahí debemos tener un buen criterio espiritual y saber hasta cuándo estamos y cuándo nos alejamos. Pero en principio,
Yo creo que deberíamos tener la caridad suficiente para tratar de que estas personas conozcan la verdad. Yo no, déjenme decirles esto. Mi experiencia con Personas Nueva Era, yo hago debates con protestantes y mi canal, si ustedes van a mi canal de apologética, es 95% con temas de protestantismo. Y créanme que ha sido mucho más fácil para mí jalar protestantes y convertirlos a la fe católica que jalar personas nueva era. Generalmente las personas que están en movimientos nueva era están muy hundidos, muy hundidos y se y enojan. es muy difícil complicado. sacarlos de allí. Es muy difícil porque allí las personas, créanme esto, las personas no razonan. El protestante tiene una ventaja. El protestante ama la palabra de Dios, ama la Biblia. Entonces tenemos un punto en común. Generalmente con las personas de la nueva era no tienen un anclaje en nada. O sea, son creencias muy arbitrarias, entonces la lógica no funciona, muchas cosas no funcionan, no tienen la palabra de Dios, no creen en la Biblia, entonces es muy difícil. Entonces, Hasta eso que le piden a uno el favor de un sacerdote exorcista. Que sí, les ayude con un proceso complejo ya. sí. Con un proceso Entonces, ya complejo. ese es en relación a nuestras amistades y bueno, la caridad siempre es importante y siempre tener en mente que hay que traer a las personas a la verdadera fe. No hay nada más importante que eso. No hay amor más grande que ese, ¿no? Y por otro lado está el tema de las dietas. Si ustedes quieren entrar en temas de nueva era, es 95% de probabilidades de que les van a pedir que cambien la dieta. Yo he estado en todo tipo de dietas. He sido vegetariano por muchos años, he sido vegano, he seguido la macrobiótica cuando estaba en estas enseñanzas de los maestros ascendidos. Estuve en un movimiento alemán donde eran 100% vegetarianos, pero generalmente este tipo de cosas, ¿no? Cuando ustedes van a la Biblia, una de las cosas es que no hay alimentos prohibidos. Esa es la distinción que hay entre el Antiguo Testamento y lo que encuentra uno, las restricciones en el libro de Levíticos, y cuando el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles 10 le es mostrado que ninguno de los animales es impuro. De hecho, déjenme contarles esta anécdota porque a mí me parece un poco chistosa. Y es que por muchos años mi esposa y yo que estuvimos en la Nueva Era no probamos ni cerdo ni comida de mar, mariscos y cosas de estas, porque en la secta en la que estábamos eran prohibidos y nos decían que la vibración y el aura se manchaba y bueno, todo un poco de cosas que hoy me parecen totalmente absurdas, pero cuando llegamos a la iglesia católica y nos mostraron que no había ningún tipo de restricciones en cuanto a comida, nos dimos cuenta de que había una festividad, si no estoy mal es en abril, es una festividad de Pedro y Pablo, donde es cuando los gentiles son traídos a la iglesia. Y una de las cosas que uno hace en esa festividad católica es que uno come cerdo y come pescado. Y en este caso, pues, camarones. Entonces, me acuerdo yo que mi esposa y yo disfrutamos tanto esa fiesta porque por muchos años no habíamos comido cerdo, por muchos años no habíamos comido camarón y cuando fuimos y comimos y celebramos, fue una celebración de, bueno, celebrar que estamos en la Iglesia Católica y celebrar que la Iglesia Católica no tiene esas restricciones absurdas que generalmente encontramos en los temas nueva era. Que de hecho, yo creo que hubo una época cuando estaba comiendo macrobiótica que creo que bajé 25 kilos y yo soy bastante flaquito, ¿no? O sea, estaba prácticamente nada porque mi dieta básicamente era arroz integral y hacía dietas de 15 días de arroz integral y cosas de esas, porque eso supuestamente es lo que promueve la macrobiótica y la limpieza del cuerpo y bueno, y esas dietas largas de arroz integral, ¿no? Pero el punto es, tengan mucho cuidado con eso. Algunas de estas dietas son importadas de Oriente, donde el genotipo de las personas es completamente distinto. Nosotros no estamos diseñados para eso. Generalmente vivimos en el trópico. O sea, para nosotros comer ese tipo de comida realmente no es un buen sustituto. Y muchas veces eso, mezclado con una vida espiritual que tiene tantos problemas y que deja entrar todo este tipo de entidades y fuerzas que no son de la luz, puede crear un desequilibrio emocional y un desequilibrio mental bastante complicado, bastante complicado. Así que tengan mucho cuidado. Y ahora, si alguien tiene algún requerimiento especial o alguna dieta particular por un cierto periodo para, no sé, reforzar algo en el organismo, lo que sea, si es hecho por un médico, si es hecho por una persona que conoce el tema, yo creo que eso es algo distinto. Pero tomarlo como algo que va espiritualmente, ojo con esto,
que mi dieta espiritualmente me va a cambiar y me va a hacer subir, como dicen ellos, subir las vibraciones, manejar mejor las energías, eso lo más probable es que les estén diciendo una gran mentira. Y una mentira que puede ser dañina. Hugo, Ok. mira, aquí hay una pregunta o un comentario que dice que mi cuñada practica angelología y está supremamente confundida. ¿Cómo le puedo ayudar? Porque ahora dice que yo soy fanática. Obviamente ya habías Lo contado que él ahorita dijo ahorita. Bueno, acerca del tema, pues, sencillo, es muy sencillo, es muy sencillo. Tengan la Biblia, cojan su Biblia, miren los pasajes donde está la revelación de los nombres de los ángeles y pregúntenle a esta persona que les muestre de dónde vienen esos nombres de esos ángeles. Solamente hay un origen, o es la Cábala, que es digamos, un movimiento esotérico del judaísmo, o más bien una enseñanza oculta del judaísmo, o viene de revelación privada. Y cuando viene de revelación privada, simplemente lo que tienen que hacer es preguntar quién es la persona que está dando esa revelación privada, por qué confía en esa persona. Entonces, la pregunta es fácil. O sea, en este tipo de cosas no hay ningún soporte. Yo nunca encontré soporte de por qué estas personas adoran. Y aquí viene la distinción también importante. Un católico venera ángeles. Una persona en la nueva era tiende a adorar a los ángeles. Y al adorar a los ángeles se está rompiendo el primer mandamiento. Eso es muy, muy delicado. Entonces, en el catolicismo yo estoy protegido. ¿Por qué? Porque me enseñan verdaderamente cuál es una devoción sana, una devoción correcta. En este caso específico, cómo pedir intercesión de ángeles. Nosotros no adoramos a los ángeles y que quede muy claro. Nosotros les pedimos intercesión. Nosotros hacemos lo que se denomina una veneración, más no es adoración. La adoración es solamente para Dios, solamente para Dios. Pero en estos movimientos nueva era, las cosas, como no hay buena teología, se confunden. Y escúcheme esto, muchas personas que están en la nueva era están rompiendo el primer mandamiento. Y si están rompiendo el primer mandamiento y no están en estado de gracia, sus almas están en muy alto riesgo de irse al infierno. Las cosas son como son. Entonces, el punto es, hay que ser tremendamente cuidadosos con ese tipo de cosas, pero la pregunta que deben hacer es, ¿de dónde vienen esos nombres? ¿De dónde viene el nombre del arcángel Chamuel? Que nos muestren de qué tipo de revelación, de dónde viene, quién entregó esa enseñanza, quién es la persona que recibió eso. Es una persona que realmente tiene un nivel de santidad altísimo como para que nosotros podamos siquiera empezar a confiar en ella. Y la mayoría de los casos ustedes se van a dar cuenta de que no es el caso. Déjenme darles un ejemplo. Se lo voy a decir con nombre propio. Yo estaba en una organización que se llamaba The Summit Lighthouse, Elizabeth Clare Prophet y Mark Prophet. Ellos eran, digamos, los mensajeros, los santos. Después de muchos años de estar allí, me di cuenta de que ellos habían sido demandados y en los juicios que se habían dado les tocó declarar bajo juramento. Y fue allí donde nos dimos cuenta de que estas personas que eran supuestamente santos, que recibían estos mensajes de los ángeles, tenían unas vidas completamente desordenadas, digamos, tenían sexo fuera del matrimonio, algunos de ellos tenían adicciones a la pornografía. Y entonces quedé totalmente asombrado y dije, este era el tipo de personas en los que yo pensaba, en los que ponía mi confianza, en los que yo creía. Entonces, por eso les digo, es muy importante de quién provienen esos mensajes. Cuando una persona le dice, te voy a mandar al ángel con tal nombre y con tal otro, ¿de dónde salen esas cosas? Porque lo más probable es que vengan como enviados de Satanás. Esa es la verdad. Porque si no vienen del cielo, si no vienen de Dios, entonces vienen del enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios, recuerden esto, no me lo estoy inventando. Ustedes pueden ir y mirar en la Biblia, lo encuentran en la segunda de Corintios 11:14. El diablo se viste como un ángel de luz. Recuérdenlo, recuérdenlo, para que nunca se les olvide y tengan esa tremenda precaución. No le abran su puerta, no le abran las puertas de su casa a una presencia que puede traer daño, que puede traer maldición, que puede traer cosas negativas, a pesar de que inicialmente venga vestido como un ángel de luz. ¿Esa es Corintios cuál? Corintios 11:12. La segunda de Corintios 11:14. 11, 14. Una cosita. Lo que pasa es que lo difícil acá, porque también me ha pasado, es que tú le estés hablando a una persona que no le interesa ser un católico recto, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno, ¿cierto?
Entonces, empezar a orar por esa persona es indispensable y empezarla a invitar, yo diría, ¿yo qué haría en mi caso? Empezarla a invitar a un grupo, invitarla a un retirito, como empezarla a endulzar, porque es que si en ese momento a ella no le interesa, pues va a ser muy complicado que uno le diga, a ver, ¿en qué parte de la Biblia dice? Ya decir, pues a mí qué me importa, yo la Biblia ni tengo en la casa. Ese es el punto, que muchos de estos católicos van a decir, para mí la Biblia es lo mismo que el Corán, para mí la Biblia es lo mismo. Y hay una relativización que es muy, cuando ya la persona está en ese punto, es muy complicado, es muy complicado. Como tú dices, ya no van a decir, bueno, a mí qué me importa la Biblia, yo creo que la verdad está en todo lado, de que Dios es amor, todo el mundo se va a salvar, no importa cuál es el camino, Jesús es un camino tan válido como Buda, tan válido como Krishna. Ahí sí estamos en un problema muy complicado, porque ya se volvió completamente relativa a la verdad, ¿no? Porque ese es otro de los argumentos que utilizan muchas de esas personas y es, nosotros podemos llegar a Dios por otro camino, no simplemente por el catolicismo, sino que hay muchos caminos para llegar a Él y si todos son por el amor, yo también lo puedo practicar. Entonces se les vuelve frases de cajón en las que se empiezan a apoyar a ellas. Nosotros dijeron, abran ustedes la mente, abran ustedes, porque es que a Dios lo podemos sentir en muchas cosas. Y te le dije, no, pues, la verdad sí, es que... yo esta conversación la he tenido con muchas personas nueva era que conozco, les digo, bueno, pero Jesús decía en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y ellos me decían, sí, pero pues eso es relativo, porque pues él lo que es la forma, como le está diciendo, además él era un gran iniciado, pero no era el único. Entonces ahí sí, mejor dicho, esa conversación, de nuevo, yo la he tenido una gran cantidad de veces y hay personas que definitivamente no tienen mayor interés, sí, o sea, hay personas que quieren seguir en eso. Sí. Okay, y se van a seguir dando golpes en la pared hasta que después de muchos años se den cuenta de que aquello en lo que están es una mentira. Y muchos de ellos, desafortunadamente, no se van a dar cuenta sino hasta el fin de su vida y van a permanecer engañados, desperdiciando una vida donde podríamos haber crecido enormemente espiritualmente a través de los sacramentos, a través del servicio, a través de estar en la iglesia, con la iglesia, ayudando a otras almas a que... El punto es, estamos ayudando en la Iglesia Católica a otras almas a que encuentren la verdadera felicidad, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Entonces, qué cosa más bonita que esa, que podamos ayudar a otros verdaderamente. No que creamos que estamos ayudando a otros, porque muchas de estas cosas, de nuevo, parecen buenas, pero no lo son. Ok. Bueno, Hugo, ¿y qué tal si tocamos un poquito el tema de las constelaciones? ¿Constelaciones? Bueno, el tema de las constelaciones, y podemos empezar con el eneagrama porque es un poquito más larga la historia del eneagrama. El eneagrama, una de las, cuando yo comencé mi camino en el esoterismo, uno de los primeros autores que conocí se llama Gregory Gurdjieff, un ruso, donde él había viajado por todo el mundo, había estado con los sufís, había estado con yogis y básicamente lo que hace es una integración de conocimiento. Al final me pareció que la enseñanza de él era supremamente estéril y realmente no vi que hubiera mucha luz. Pero Gurdjieff es la persona que trae el concepto del eneagrama, digamos, es el primero del que se tiene como evidencia de que empieza a manejar la idea del eneagrama. El eneagrama básicamente es un círculo que se enumera del 1 al 9 y tiene unas relaciones, unas interrelaciones, y hay una relación entre el número 3 y 7, y bueno, y de ahí lo que hace, y como lo conocemos hoy, es una relación con unos 9 tipos de personalidad distintos, ¿no? Entonces, el tema del eneagrama surge a través de Gregory Gurdjieff. Él dice que lo conoce en uno de sus viajes a un templo sufí, y que ahí se le da esa enseñanza, que supuestamente es una enseñanza que tiene miles de años y que solamente había sido entregada vía oral. Entonces es supuestamente una enseñanza esotérica. Cuando hablo de esotérica, y aquí es donde viene la trampa de la nueva era, entonces te van a decir esto, es que eso es una enseñanza clave, pero que muy pocas personas han tenido acceso, que fue pasada de forma oral y hoy está siendo entregada a toda la humanidad para que la humanidad se eleve. Ese es el típico cuento de la nueva era. Entonces Gurdjieff salió con esa idea y después unos de sus discípulos lo trajeron a Occidente, y en Occidente, aquí viene la parte súper interesante que descubrí esta semana después de investigar el tema,
en Occidente se empieza a popularizar a través del trabajo de unos latinoamericanos. Uno de ellos, un boliviano, que nació en el año de 1930, y este boliviano, que se llama Óscar Ichazo, coge el concepto del enegrama, lo empieza a acomodar con ideas de psicología y especialmente él es el que hace la conexión del enegrama, que es este círculo con esos 9 divisiones, y lo conecta con los 9 tipos de la personalidad. Ahora, aquí viene la parte fundamental. Y por eso les digo a las personas que hacen el enegrama, que se van a ofender con lo que voy a decir, es muy sencillo. Investiguen de dónde sacó Óscar Ichazo la enseñanza del enegrama. Eso está clara. Ahorita les voy a hablar de otro personaje donde deja muy claro que Óscar Ichazo, bajo la influencia de la mescalina, en un trance, tiene un encuentro con el arcángel Metatrón, que es claramente uno de los falsos arcángeles que se encuentran en todas estas revelaciones Nueva Era. Es el típico arcángel que hace canalizaciones, del cual se hacen canalizaciones que son oscuras, que son bastante dañinas. Y este señor Óscar Ichazo, en un éxtasis bajo el influjo de drogas psicodélicas, recibe del arcángel Metatrón la enseñanza donde se conectan estas cosas a los 9 tipos de personalidad, ¿no? Y luego, un discípulo suyo, es un chileno que se llama Claudio Naranjo, lo que hace ya es empezarlo a meter dentro de los conceptos de filosofía de Occidente y empiezan a hacer popularizar esta técnica, ¿no? Entonces, para mí, lo más esencial, porque muchas personas van a decir, no, pero es que eso es muy bueno, porque yo descubro cuál es mi tipo de personalidad. Mire, en la nueva era se van a encontrar todo tipo de técnicas, desde la técnica que el reloj cósmico generalmente funciona de esta manera. Entonces, hay algo gráfico. En el caso del reloj cósmico, enegrama es un círculo, y ese círculo se divide en ciertos números, y supuestamente el número es un número mágico, un número sagrado, es un número que tiene unas propiedades especiales. En el caso del reloj cósmico, se divide en 12, por las 12, por las 12 líneas del zodíaco. En el caso del eneagrama se divide en 9 puntos. Y básicamente lo que se busca con esto es nada más y nada menos que hacer que las personas sean atraídas por la novedad, crean que a través de eso van a encontrar cierto tipo de curación o integración psicológica, y obviamente eso lo que hace es enredarlos y casi que sacarlos de ese enfoque solamente en Cristo y en la gracia de Cristo. Entonces la gente me va a decir, bueno, pero eso es fanatismo porque hay algo bueno. En el eneagrama no hay nada probado. Las personas que hacen eneagrama científicamente no ha sido demostrado sus beneficios, y por otro lado, mi preocupación fundamental para todos los que lo hacen es el origen espurio del eneagrama, porque si la persona, Claudio Ichazo, que fue la que recibió y popularizó esa enseñanza, lo recibe en una canalización de un ángel de este tipo, con la experiencia que yo tengo, les diría, ténganlo a kilómetros, porque lo más probable es que eso los vaya a enredar. Ahora, en el eneagrama, por supuesto, no se habla del pecado original, no se habla de la innecesidad de la gracia, sino de lo que se habla es de complementar unos tipos de personalidades con otras, digamos que si yo soy un tipo de personalidad, necesito anclarme en otro y hacer cierto balance para que yo pueda de alguna forma curar mi psicología, pero esas son cosas que realmente son de alguna forma incompatibles con el modelo cristiano. Y de nuevo, lo que hacen es desenfocar a la gente de aquellas cosas que podríamos nosotros hacer verdaderamente, que podrían darnos esa curación, esa paz y esa tranquilidad internas que muchas veces buscamos con tanto afán, pero que, como les digo, muchas veces están a la vuelta de la esquina en una Eucaristía, en una adoración eucarística, en una oración profunda. Total. Sí, empiezan a aparecer muchas preguntas, que si esto, que lo otro, que si el cuarzo, que si... Y lo que dijimos en el live pasado, Hugo, miren, no se enreden. O sea, quédense con lo que... Esas cuatro armas espirituales que tú nos diste, Hugo, y es la confesión, la Eucaristía, la adoración y el Santo Rosario. Oración al Santísimo. Entonces, con eso te vas a llenar, porque las personas que caen en Nueva Era, yo pienso, Hugo, que son como en esa búsqueda de ese no sé qué que me falta,
para sentirme bien, porque es que no soy feliz del todo. Entonces, allá tú te vas a sentir llenita, llenita de Dios, y no vas a necesitar estar buscando y estar haciéndote con piedras y con cosas y rezos. Esas 4 cositas bastan. Falta una cosita, Santo Rosario. No, yo lo dije. Ah, ok. Ay, ¿qué tal? Sí, y hay otra cosa, ¿no? Hay una actitud que debe haber, una actitud interna, y es una actitud de realmente, o sea, hay una revelación privada dentro de la Iglesia Católica de Mary Agreda, donde dice que la bendita Virgen María tenía a su disposición 15.000 ángeles guardianes. Y la razón es, ella nos enseña cuál es la forma de trabajar con ángeles. Cuando el arcángel Gabriel se le aparece y le dice las cosas que le dice, ella le dice, primero, ella tiene ciertas dudas, le dice, ¿y cómo va a ser si no conozco ningún hombre? Entonces el arcángel Gabriel le dice, bueno, que el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá. Pero una de las cosas que dice María, sin totalmente entender lo que Dios quiere para ella, es, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y como sabemos, y como nos dice María Greda, María es la mujer que 15.000 ángeles guardianes. ¿Por qué? Porque ella tiene esa cantidad de ángeles guardianes. Porque su corazón se había entregado primero a Dios. Y como dice la Biblia, buscad primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás os será añadido. Yo les puedo dar una cantidad de historias en mi vida donde incluso cosas materiales que yo nunca esperaba me llegaron. Ha sido un regalo de Dios, pero lo primero siempre ha sido lo espiritual. Y el problema con la nueva era es que lo primero se convierte, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? Y luego lo espiritual es segundo. Es al revés, es al revés. Es primero nos entregamos como María, el ejemplo de María. Primero nos convertimos en los esclavos o en las esclavas del Señor, y todo lo demás viene por añadidura. Y todos los ángeles van a trabajar para ustedes, los van a ayudar. Yo anteayer estaba al frente del Santísimo, estaba orando, y en ese momento, ustedes no me van a creer, me llega la imagen vívida de un análisis que había hecho y lo había mandado, y me llega una imagen como de la nada donde dice, en tal parte tienes un error. Y yo no me lo podía creer. Y apenas terminé, me vine para la casa, abrí mi computador, fui, y en esa celda exactamente había un error de cálculo. Y bueno, dije, bueno, o sea, el ángel para mí es una idea, estaba yo en oración, es el ángel de la guarda que me dijo, oye, esto te va a afectar. Y efectivamente pude corregirlo, y bueno, todo salió bien. Pero ese no es eso es lo que viene por añadidura. Lo más importante es que la entrega de todos nosotros debe estar allí. Cuando estamos entregados, cuando realmente estamos en sintonía con Dios, cuando, como ustedes bien dicen, cuando aprovechamos esas 4 herramientas tan poderosas que nos da la iglesia, que vienen sin ningún costo, cuando estamos haciendo eso, todas las cosas fluyen. Y cuando yo les digo que uno empieza a hacer, por ejemplo, el Rosario del Arcángel Miguel, donde tenemos tantos ángeles ya a nuestra disposición que pueden trabajar con nosotros, ustedes se van a dar cuenta de que muchas cosas, al menos a mí, mi día fluye muchas veces de forma que ni se imaginan, súper fluido. Todas las cosas que parecen ser un obstáculo, se caen esos obstáculos. ¿Pero por qué? Porque para mí mi prioridad es mi adoración eucarística, mi prioridad es mi Eucaristía, y todo lo demás, Dios, todo lo demás me lo añade. El problema es que en la nueva era se invierten esas polaridades. En la nueva era es primero yo, segundo Dios. En la Iglesia Católica es primero Dios, segundo yo. Y el ejemplo, el mejor de todos, es el de María. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Hugo, ¿cómo se puede limpiar las personitas o cerrar puertas que se abrieron o que se hicieron ya cosas? Yo sé que eso ya lo hemos dicho, pero pues es bien importante y que hila con lo que estás diciendo. Por ejemplo, en el caso de las regresiones, muchas veces lo que se hacen es abrir ciertas puertas donde las personas, de alguna forma, abren un campo a unos recuerdos que muchas veces no son ni siquiera de ellos. Yo lo que recomiendo, y de nuevo por la experiencia que estoy teniendo, es hacer, si ustedes quieren fortalecerlo, hagan el Rosario del Arcángel Miguel, y en ese Rosario del Arcángel Miguel entreguen específicamente esa situación, esa regresión, para que él los ayude. Acuérdense que él les va a poner 9 ángeles para trabajar con ustedes en esa situación en particular. Y muchas veces lo que los ángeles hacen es conectarnos con la persona correcta, ayudarnos a abrir el libro correcto, ponernos en contacto con algo que nos va a dar la solución, con un sacerdote que conoce del tema. Entonces, pongámosle a Dios a que trabaje para nosotros. Y los arcángeles y los ángeles
y todas las jerarquías celestiales, todos los 9 coros están allí para ayudarnos. Pero, de nuevo, la clave es siempre que debemos someternos a la voluntad de Dios. Si lo hacemos, todas las cosas, créame, van a fluir y no van a necesitar ningún curso de angelología, no van a necesitar ningún ser extraño, con nombre extraño, ninguno de estos seres que, como les digo, puede traer elementos muy, muy complicados. Hugo, el padre Pío de Pietrelcina, tremendo santo, un hombre con don de bilocación, estigmatizado, podía leer los pecados de las personas. Él mismo le pedía a su ángel de la guarda que le ayudara, lo llamaba muchísimo para que le ayudara. Eso está en la biografía, en mucha información pues que ya está revelada de la vida del padre Pío. Entonces, un santo como él, haciendo esto, pues ahí tenemos un ejemplo de que podemos hacer uso de nuestro ángel de la guarda, llamarlo, pedirle que nos ayude en momentos difíciles, en situaciones. O sea, son herramientas y son ayudas que nos pone el cielo Sí. para cada uno. Y yo esta mañana hice un programa que lo voy a publicar en 2 días en mi canal con uno de los angelólogos que yo más respeto, que vive en Italia. Y una de las cosas que me decía es exactamente lo que tú me estás diciendo. Él me decía, cuando yo le hacía la pregunta, bueno, ¿y cuál es su recomendación para nosotros trabajar con ángeles? Me decía, primero hay que empezar con el ángel de la guarda, que nos hemos olvidado del ángel de la guarda, y el ángel de la guarda Dios lo creó específicamente para nosotros. Y recuerden esto, hay ángel de la guarda en todo católico, pero también en el protestante, en el ateo, en la persona que está en la nueva era, todos ellos tienen su ángel de la guarda. Entonces, una forma de rezar por otros es pedirle al ángel de la guarda de ellos que los ayude a salir de su error, para aquellos que están en el error, y podemos pedir intercesión a otros ángeles de la guarda, pero lo importante es que podemos pedirle a nuestro ángel de la guarda que nos ayude. Y es fácil. Cuando nos levantemos por la mañana, hagamos esa oración que sabemos y que hemos conocido del ángel de la guarda. Con eso, simplemente eso, ponemos al ángel de la guarda a trabajar en nuestras vidas. Y de una forma mucho más efectiva que todo eso que les van a enseñar en la nueva era, hacer mantras, hacer algún tipo de oraciones que muchas veces no son oraciones legítimas y que dan de nuevo la puerta de entrada a fuerzas oscuras en nuestras vidas. Entonces, con eso ustedes van a tener toda la garantía de que van a estar trabajando con ángeles, porque hay que ser, digamos, esto es una verdad. Ellos fueron creados para servir al hombre. Y esa es la razón por la que en Apocalipsis 12 encontramos la rebelión de las huestes de los ángeles. La tercera parte de los ángeles caen porque Dios quería que ellos sirvieran al hombre. Y entonces ahí es cuando el arcángel Lucifer dice, non servium, no vamos a servir. Y básicamente ese es el deseo de los ángeles que cayeron, no servir al hombre y al contrario, llevarse al hombre por un camino por el que no llegan a Dios, mientras que tenemos a nuestra disposición a todas estas huestes celestiales para trabajar con nosotros. Hugo, ¿hay alguna página confiable para poder buscar ese rosario o esa coronilla para que de pronto no vayamos a caer y hacer el que no es? Déjame ver, hay cuando uno va a Google y pone rosario, creo que Corona, lo encontré yo por Corona Arcángel San Miguel. Hay uno que sale que lo vi, me pareció bastante bien. Generalmente Asiprensa, si ustedes van a Asiprensa, es una fuente católica bastante confiable, y ustedes pueden poner allí Rosario del Arcángel San Miguel en Google y lo van a encontrar, lo va a llevar directo. Ok. Perfecto. Vamos a hablar ya de constelaciones, Hugo. Bueno, simples constelaciones es otro tema que está muy en boga. Como les digo, simplemente son muchos de estos temas reciclados. Constelaciones tiene digamos que está a un nivel distinto del tema del enegrama, porque las constelaciones básicamente surgen o nacen sobre todo de un trabajo más, digamos, más enfocado en la psicología, y el trabajo, digamos, esto lo crea Per Hellinger, que era un sacerdote jesuita. Fue un sacerdote jesuita que lo mandaron al África y estuvo haciendo un trabajo ecuménico. Luego se retiró del sacerdocio y empezó a ir por el mundo, digamos, profundizando en temas de psicología, y salió con este tema de las constelaciones. Aparentemente el tema de las constelaciones como tal tiene, digamos, busca el beneficio de hacer que las personas se conecten con ciertos temas que pueden estar bloqueándolas a nivel psicológico y que tengan que ver con el pasado familiar, con temas de familia. Y básicamente lo que se hace es un círculo donde algunas personas toman roles, asumen roles como de familia, y básicamente al tomar esos roles, estas personas de alguna forma
ayudan a la persona que está con este problema a sanar. ¿Cuál es el problema de las constelaciones? Que si ustedes van y examinan, primero Hellinger decía que él aprendió muchas de estas cosas en el África, en algunas de estas tribus con las que él convivió durante un tiempo, cuando estaba en su labor como jesuita, por un lado, y por otro lado, donde yo veo problema es que él mismo reconoce que para él es una técnica de sanación del alma, pero es una técnica de sanación del alma que nada tiene de cristiano. Entonces, eso es muy problemático, especialmente viniendo de un jesuita como él, que conocía la verdad y se retiró, hizo una apostasía de su fe, de alguna forma, y escoge irse por un camino distinto, tomar estas enseñanzas de una tribu. Y muchas personas, y esto lo pueden ver, si ustedes hacen constelaciones, vayan y miren personas que han tenido esta experiencia. Ayer estaba leyendo yo la experiencia de unas personas que son académicos. Me llamó mucho la atención porque eran académicos hablando del tema, y uno de ellos decía que en una experiencia de constelaciones, él tenía que tomar el lugar del hijo de una señora. Y él dice que cuando va y toma el lugar, él tenía que, es como un rol, ¿no? Es tomar un rol, y entonces es como si el espíritu de la persona, como si uno lo encarnara. Y él dice que estaba tomando el rol del hijo de la señora, cuando en ese momento se habló y dijo, ¿cuál es el problema? Y en ese momento él sintió algo aquí en la garganta. Y entonces la señora dijo, el problema es que mi hijo se suicidó cortándose la garganta. Entonces, uno de los temas es que en este tipo de constelaciones pueden haber de alguna forma puertas de entrada a espíritus, puertas de entrada a entidades, porque realmente lo que se hace es de alguna forma tratar de atraer, a pesar de que no se diga, la idea general es traer el espíritu de esa persona que puede estar creando ese desequilibrio, ese imbalance, para que pueda sanarse. Y muchas veces al hacer eso, de alguna forma, se abren las puertas a espíritus, entidades. Y como yo les decía, y yo creo que esta es una de las grandes enseñanzas de esta serie, es que una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la otra. Y cuando menos se dan cuenta, están ustedes completamente metidos en todos estos temas de nueva era, y entonces salen de constelaciones al Reiki, y salen del Reiki al enegrama, y entonces a la numerología. Y bueno, y cuando menos se dan cuenta, ustedes están completamente metidos en esto y se han olvidado completamente de la verdadera fe y de la necesidad absoluta que tenemos de la gracia de Dios, que es lo único que nos puede sanar. La gracia de Dios que recibimos a través de Cristo y del sacrificio que él hizo en la cruz. Cuando eso se nos olvida, nos van a meter, nos van a contar y nos van a meter todos los cuentos y de todo este tipo de técnicas que son en muchos casos pseudocientíficas, nos los van a meter y nos los van a empaquetar muy bonito y nos van a confundir, y vamos a permanecer por muchos años dando vueltas y dando vueltas pensando que mejoramos un poquito, pero para luego retroceder. Avanzamos un pasito y retrocedemos dos. Así Mira, es. yo he visto que hay personas que se apegan tanto y se aferran a, a esas prácticas o a esas creencias de tantos años, de tanto tiempo, que hasta les cuesta soltarlas, así les muestre uno la verdad total, y les cuesta mucho, Sí, pero ahí está tu cuesta. ejemplo. Y yo tengo que aceptar lo que a mí me costó muchísimo y me dolió, y las personas que yo he conocido que han salido de estos temas de nueva era les ha costado muchísimo. Pero saben, la mayoría de aquellos que hemos hecho esa transición de la nueva era al catolicismo lo hicimos después de muchos años de darnos cuenta de que todas esas cosas que nos prometían nunca se materializaron, de que son puros cantos de sirena, y te van contando y te van diciendo que las iniciaciones y que los avances espirituales y que la luz y que la armonía, pero eso realmente nunca se ve, realmente nunca termina materializándose. Es más, uno siente que ese pecado que uno tiene por consecuencia del pecado original es algo con lo que uno no puede lidiar fácil. Entonces, la ventaja es que en la iglesia tenemos la Eucaristía, que realmente a través del cuerpo y la sangre de Cristo, imagínense lo que puede sanar la sangre de Cristo. ¿Cómo podemos cambiar algo cuando tenemos la oportunidad de recibir? Si estamos en gracia santificante, si hemos hecho una buena confesión, podemos recibir dentro de nosotros no solamente el cuerpo, sino la sangre de Cristo, que tiene la capacidad de limpiar nuestra mente y nuestra conciencia de cualquier cosa. No estoy diciendo que uno no necesite, y por favor pongan mucha atención, no estoy diciendo que uno no necesite ayuda profesional. Lo que estoy diciendo es que muchas de estas técnicas que se venden como ayuda profesional
son pseudocientíficas con unos orígenes muy, muy oscuros. Orígenes que no vienen ni en la ciencia ni en la tradición, sino que vienen de revelaciones privadas, de culturas paganas, de técnicas espirituales gnósticas que supuestamente muy pocos conocen. A eso es a lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero mostrarles. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que no consigamos un buen terapeuta. De hecho, hay muchos terapeutas católicos. Ana, yo creo que tú eres un muy buen ejemplo de eso. Terapeutas como Ana, gente que conoce el catolicismo, que les puede dar un muy buen consejo en lugar de estar enredándolos con técnicas que no saben ustedes a lo que los va a llevar. Entonces, no estoy negando el tema de que se requiera ayuda profesional. Lo que estoy diciendo es que tengan mucho cuidado con las técnicas que tienen que ver con la nueva era, porque son una mezcla de cosas que los puede llevar por un muy mal camino. Sí, guay, no, bueno, es que estos temas tan interesantes, pero yo les repito porque yo sé que se conecta gente nueva siempre y es que es muy importante que vayan al primer video y se vean todo el ciclo que Hugo nos ha regalado con tanto cariño, porque él desde el primero empezó a hablar de lo que era la nueva era, porque veo que preguntan muchas cositas que ya hemos hablado en otros programas. Entonces, esa es la invitación, a que vayan y se consuman ese regalo tan hermoso que nos has dejado, Hugo, en cada programa. Y no solo Joana, ustedes pueden, por favor, háganlo. Vayan a YouTube y pongan Testimonio Católico Nueva Era y ustedes van a encontrarse una cantidad de gente que, o sea, yo para ver esto, yo dije, bueno, yo necesito saber, conocer no solamente mi historia, sino de gente que conozco, pero quiero ver que otras personas han tenido experiencias y todos coincidimos en lo mismo. Qué cosa tan interesante. Todos coincidimos en los peligros que encontramos, en las cosas en las que uno se va metiendo, en la confusión, en la frustración, en el hecho de ver que muchas de estas personas, incluso, ojo con esto, que promueven estas enseñanzas nueva era, miren sus vidas. Yo me vine a dar cuenta después de muchos años que aquellos que me entregaban las enseñanzas eran personas que vivían vidas de pecado muy grave. Pero estas cosas, uno muchas veces cuando está allí no las quiere ver. Yo creo que tú lo decías, Alex, hay veces uno no quiere ver esas cosas por orgullo, porque ya está muy metido, porque uno cree que sabe mejor que nadie lo que es bueno y lo que es malo, y hasta que se da uno hasta que se golpea uno contra una pared, es la única forma de que muchas veces Dios tiene para sacudirlo. Bueno, miren, los videos todos están montados tanto en YouTube, en la página de YouTube de Hugo, que ya se las vamos a escribir ahí. También están guardadas en el perfil de Regálame tu Historia. Todos los envíos que tenemos están ahí guardados y también están en la página de YouTube de nosotros, que también se llama Regálame tu Historia. O sea que mire que están en 3 lugares y la invitación es a que los compartan también, a que los disfruten y los vean cuantas veces sientan la necesidad, pero que compartan, porque es que uno no sabe, uno con un cliccito, qué almita puede estar salvando por ahí, ¿no? Sí, obviamente. Sí, sí. Y hay muchas personas que realmente podemos conocer que están sumergidas en esto y este video les puede ayudar mucho, les puede abrir los ojos, por lo menos los va a inquietar, les va a generar esa duda para que más adelante vayan buscando y hasta que, bueno, Dios permita que puedan regresar o que lleguen a conocer la Iglesia Católica. Bueno, y de nuevo, muchas personas pueden decir, no, pero es que ustedes son unos fanáticos, ustedes solo creen que la salvación viene a través de la Iglesia Católica. La verdad es que eso es lo que Cristo enseñó, o sea, no estamos siendo fanáticos, estamos siendo simplemente fieles a las enseñanzas de Cristo, que fundó su iglesia, que le prometió que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella, que prometió el Espíritu Santo para guiarla, que le dio a Pedro y a sus sucesores el poder de atar y desatar y las llaves del cielo. Entonces, simplemente lo que estamos siendo es consistentes con nuestra fe. Estamos tratando de ser coherentes, consistentes, íntegros con nuestra fe, porque para eso murió Cristo. Porque si entonces vamos a decir que el Buda tiene la misma capacidad o que todas estas enseñanzas que vienen de personas que no conocemos, pues entonces eso quiere decir que Cristo murió en vano, que su sacrificio fue en vano, porque entonces todas estas cosas tienen más poder que el poder de su sangre y de su sacrificio en la cruz. Yo creo que esa es la consistencia intelectual que nosotros como católicos debemos buscar. Es aquello en lo que yo creo es consistente.
aquello en lo que yo creo, está honrando verdaderamente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y si no, si yo le voy a dar poder a Gurdjieff, si le voy a dar poder a Elizabeth Clare Prophet, si le voy a dar poder a todos ellos, y voy a empezar a integrar dentro de mi enseñanzas, como por ejemplo karma y reencarnación, que son una absoluta negación del evangelio, entonces voy a caer dentro de una de las anatemas, por ejemplo, la que encontramos en Gálatas 1:8, para que ustedes abran su Biblia y se conozcan esos versículos. En Gálatas 1:8 dice el apóstol Pablo, un apóstol al cual Jesús no solamente se le apareció, sino que le entregó la potestad de enseñar, le dice, pero aún si nosotros aquí en Austin, proclama un evangelio que es distinto a este, anatema sea. Ok. Espérate a ver que se pausó. Hugo, ¿te pausaste un poquito ya? Vamos a ver si regresa la señal. Démosle un momentico a que regrese su señal. Bueno, súper interesante esto que estamos viendo. Hugo. Démosle un momento a Hugo para que regrese, pero Esperemos que no se le caiga. si analizamos pues que Igual creo hay que muchos ya estaba argumentos. terminando. Sí, ya estamos acabando el live, pero igual hay muchos argumentos. Con esto que nos está contando Hugo, tenemos suficiente material, suficiente conocimiento para darnos cuenta que la verdad está acá, en la Iglesia Católica. No, y que sigamos investigando, que sigamos aprendiendo. Ahí estás un poquito pausado, esperemos a ver si... Vamos a ver cómo... Hugo ha dado también lo que llama banderas rojas, en los otros live también están, o sea, ¿cómo podemos? Él dice que no es fácil a veces diferenciar. No está llegando el audio retrasado de lo que estaba contando. Ustedes nos escuchan a nosotros bien. Que sí sea nuestra, que no sea nuestra señal. Bueno, creo que entonces me va a tocar cerrar acá. Bueno, a todos les agradecemos mucho. Ay, Hugo, qué pesar. Es que no. ¿Y ustedes a Hugo cómo lo ven? ¿Pausadito? ¿Estamos nosotros bien? A nosotros sí. ¿O está Hugo pausado? Pero Hugo... ¿Y a Hugo cómo lo ven? Hugo, ahí. A ver. A ver. No. No, Hugo. ¿A Hugo cómo lo están viendo? Porque nosotros lo vemos pausado. Nosotros no escuchamos a Hugo y vemos la imagen congelada. ¿Ustedes lo escuchan a él? Ah, pausado y sin video también. Ok, también está pausado. Bueno, qué triste. ¿Ya regresó? Bueno. Bueno, sí, lastimosamente nuestra iglesia ahora también está presentando bastantes confusiones, por eso tenemos que tener los oídos muy abiertos, nuestros ojos, estudiar muy bien toda nuestra doctrina. Bueno, se cayó Hugo, para saber si lo que estamos viviendo está bien o no está bien, porque hay muchas personitas consagradas, lastimosamente, cayendo en nueva era. Y recuerden que no importa de quién venga, pero es nuestra alma la que está en peligro. Así que la invitación de Hugo siempre ha sido a estudiar, a conocer nuestra doctrina, para nosotros saber si esa persona, a pesar de ser consagrada, o este lugar que yo estoy visitando, o esto que pareciera ser católico, está bien o no. Bueno. Veremos a ver si de pronto conectamos a Hugo para despedirnos y ya para que terminemos este live. Vamos a ver si está. Bueno, para que Hugo se pueda despedir de ustedes. Vamos a ver. Pero nosotros no podemos, o sea, es nuestra alma, o sea, no importa si tú ves que en una iglesia, un sacerdote, una consagrada, están haciendo nueva era, tú eres el que tiene la responsabilidad de estudiar y de saber y aprender a identificar esas señales, esas banderas rojas. Bueno, definitivamente no pudimos conectarnos con Hugo. Bueno, ahí queda guardadito en el perfil como siempre.
Ay, llegaste. Yo ya Regresaste. estaba cerrando. La idea es que cierres tú. Bueno, muchas gracias. No, cuando uno habla de estas cosas, Mm. Así siempre es. pasan cosas. Yo donde vivo en Austin nunca se va la luz, así que esta vez se fue la luz cuando estábamos hablando de este tema. Así que Ah, es simplemente como para que la gente se dé cuenta de que, como dice el apóstol Pablo, estamos luchando contra principados, ¿no? Así que esto es parte de lo que pasa cuando hablamos de estas cosas. bastante. Pero bueno, no, yo pues creo que el mensaje está claro para todas las personas y creo que vamos a hacer un programa más donde vamos a hablar de talismanes, cuarzos y todo este tipo de cosas que también es supremamente extendido. De nuevo, son puertas de entrada y es importante hablar de esto. Y pues yo creo que ese va a ser el cierre donde si hay preguntas, hay algunas inquietudes que no hemos respondido, puede ser una buena oportunidad para que hablemos de eso, ¿no? Pero de todos modos, muchísimas gracias. Yo creo que esto ha sido útil hasta donde vamos para las personas que realmente tienen un interés honesto en mirar estos temas en profundidad, en darse cuenta y evaluar si esto realmente lo que está siguiendo viene o no viene de la luz y si es o no de Cristo. Y bueno, creo que hemos dado criterios. No hemos resuelto todas las preguntas, pero creo que hemos dado criterios, que es lo más importante, que tengan los criterios adecuados y que le pidan a su ángel de la guarda y que le pidan a Cristo que los orienten, que los guíen para que si están enredados en esto puedan desenredarse lo más pronto posible. Ay, Hugo, Dios te bendiga de verdad por tu tiempo, por regalarnos tu conocimiento, tu experiencia y que para que tengas en cuenta que también metas en un ladito en el próximo los tatuajes. Dios te bendiga y que el cielo se derrame en gracias en ti, en tu familia. A todos muchas gracias. Dios los Gracias a guarde, todos. Hugo. Mil y mil gracias por tu tiempo, por todas tus enseñanzas, por todo lo que el Señor va poniendo a través del Espíritu Santo en ti. Amén. Y no se les olvide, Eucaristía, confesión, rosario, visita al Santísimo. Esas son las armas principales. No necesitamos más. Un besito.